Listo. Primero que nada, les doy las gracias por unirse aquí a nosotros en este webinar sobre TBR. Mi nombre es Elisa Rivera, para los que no me conocen. Soy quien les estuvo enviando pues, la información por correo y redes sociales sobre este evento. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. Y es que les comparto que este es un evento posible debido al patrocinio de la empresa Meconsa, pues empresa que por más de 35 años se ha dedicado a llevar bienestar y confort a la sociedad mexicana a través de soluciones innovadoras en el sector del aire acondicionado. Y es que les comparto que aquí en el equipo de Meconsa creemos en el poder de la capacitación y el conocimiento compartido. Si sabes algo, si conoces las buenas prácticas, hay que compartirlas para hacer crecer esta industria. Es por esto que organizamos estos cursos, para empoderarlos, para ayudarlos a ustedes, porque ustedes, la verdad, allá afuera son nuestros aliados, son quienes nos representan, son los profesionales, pues que van y dan la cara al cliente final. Y pues hoy no solo vamos a explorar las últimas tecnologías y tendencias en el sector, sino también tendremos la oportunidad de aprender cómo aplicar esas soluciones en nuestros proyectos diarios para siempre ofrecer el mayor valor a nuestros clientes. Además de ofrecer estos cursos formativos, en Meconsa nos comprometemos en brindar una atención personalizada para cada uno de sus proyectos. Siempre estaremos para apoyarte y les comparto que contamos también con un amplio inventario de equipos de la marca Train, reconocida por su calidad, incluyendo unidades paquetes, sistemas divididos, chillers, TBR, UMatch y más. Todo disponibles para entrega inmediata. Entonces, como mencioné, nuestro objetivo en este webinar, pues no es solo brindarles una actualización, sino también asegurarnos de que tengan todas las herramientas y el apoyo necesario para sobresalir en este campo, pues que ya sabemos que es un campo muy competitivo. Gracias nuevamente por estar aquí. Estoy segura de que ese será un tiempo bien invertido para todos y espero que encuentren este webinar tanto informativo como inspirador. Antes de empezar, les comparto lo siguiente. Aquí veo que me comentan en el chat que algunos están teniendo problema para escucharme. No hay problema, las indicaciones ahorita en cuando tenga oportunidad las comparto en el chat para que no haya duda. Igual, pues prosigo a indicarlas. La sesión de preguntas y respuestas, como en otras ocasiones, será al final. Por favor, en cuanto les salga una duda, escríbanla aquí en el chat y pues yo la voy a ir apuntando en un listado para leerla al final y que el ingeniero pues me ayude aquí a respuesta. Sé que unos somos más penosos que otros, entonces les recuerdo que aquí está la opción de que me envíen a mí mensaje privado, aquí Elisa Rivera. Les sale en el chat y nada, le dan clic y me envían mensaje privado. Recordemos también pues que no hay dudas más o dudas menos, todas son válidas por acá. En cuanto a la constancia de asistencia, que ahorita me andaban preguntando, esta se entrega a partir de un formulario que les voy a enviar por aquí por el chat de Zoom en cuanto el curso termine. Entonces tendrá constancia los que se queden hasta el final. La repetición se publicará en nuestra página de LinkedIn. Al final también les voy a pasar la liga para que nos sigan y tengan acceso a esta grabación. Pues sin más que agregar, comencemos con nuestra sesión de hoy. Doy la palabra y bienvenida al ingeniero Mauro Rodríguez de Tren. Adelante, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Les agradezco el tiempo. Aquí la gente de Meconsa me invitó a participar en esos cursos que tienen. Entonces, vamos a hablar, como lo comentó Elisa, de equipos TBR. Ese es el curso del día de hoy. Va a ser en este caso errores comunes de TBR. Entonces, vamos a hablar sobre qué es TBR. No voy a enfocarme tanto en productos, sino simplemente en hablar el funcionamiento del equipo para poderles explicar los errores, ¿sí? No quiero explicar cada error, sino simplemente que entiendan el proceso del funcionamiento para que ustedes sobre el proceso de funcionamiento puedan atacar cualquier problema de mal funcionamiento o en este caso algún tipo de código de alarma. ¿Ok? Como les comento, me presento. Mi nombre es Mauro Rodríguez. Ya tengo 16 años en la empresa aquí en Train. Me queda claro que el BRF ha crecido muchísimo en el mercado. Nosotros aquí en Train, nuestras unidades BRF les llamamos TBR. TBR, igual que como lo comenté, es la misma unidad que manejamos nosotros aquí en Train como unidades BRF. El TBR ha crecido gracias a ustedes.
en el mercado. TBR con nosotros tiene ya más de 15 años en el mercado, nuestra marca en Trane. Entonces, de los equipos que vamos a ver el día de hoy. Como lo comentó Elisa, no hay duda pequeña, por favor, cualquier duda que tengan, la preguntan. No vamos a ver instalación, vamos a ver más que nada funcionamiento y códigos de alarma. Ese es el curso que vamos a dar el día de hoy. Entonces, como les comentaba, no hay duda pequeña, por favor, cualquier duda la escriben en el chat y al final la preguntamos. Eh, Créanme, como les digo, entre más pregunten, más claro queda el tema. Ha habido muchos detalles por mala información, entonces a veces se cometen muchos errores en nuestros equipos por asumir que funciona de una forma y realmente funciona de otra. Entonces vamos a empezar la plática. Les agradezco el tiempo. Voy a dar más que nada lo que es la información básica, información crítica del equipo. Pero voy a tratar de resumir todo para no quitarles mucho de su tiempo. Les agradezco el tiempo y bueno, vamos a ver lo que es TBR, ¿sí? Como les comento, TBR es la línea que manejamos nosotros en Trane. Aquí en este caso dice el letrero TBR Ultra. ¿Qué es TBR Ultra? Bueno, TBR Ultra viene siendo la generación, pero más que nada el funcionamiento de las máquinas en TBR ha sido el mismo. Para algún curioso que quiera saber qué es TBR, nosotros en Trane le llamamos a TBR a nuestra línea de BRF, en el mercado de BRF. La T es de train, la V es de variable y la R es de refrigerante. Entonces de ahí salen las siglas TBR y Ultra vendría siendo la generación que tenemos. En este caso ya estamos emigrando a la nueva generación, pero bueno, ahorita voy a explicarle el funcionamiento de las máquinas que sigue siendo el mismo desde hace 15 años. El punto aquí es explicarles cómo funciona para, como les comento, para que ustedes puedan atacar los códigos de alarma. El TBR, para la gente que medio empieza a conocer los equipos. El TBR está compuesto de una condensadora, unidades interiores y sus controles. En este caso también hay tuberías. Eso principalmente es cómo funciona el BRF, ¿sí? Ahorita tenemos en el mercado, en este caso TBR Ultras, TBR LX, hablando de voltajes, TBR Pros, existen unas unidades solo frío, TBR Ultra, TBR LX, TBR, perdón, Connect, que es la nueva generación. Todas estas condensadoras de TBR funcionan igual hablando del proceso de cómo se energiza cada uno de los componentes de ellas, ¿sí? Acuérdense que el sistema BRF está compuesto por una condensadora y sus unidades interiores. Y como lo había comentado, esto es un sistema de flujo refrigerante variable. Para la gente nueva, ¿sí? Siempre hay gente que a veces no quiere comentar que apenas está conociendo los sistemas. Para la gente nueva, los equipos BRF, en este caso el TBR, funciona de esta manera, ¿sí? Para que tú lleves ya el principio de cómo trabaja y siempre lo explico, aunque sea repetitivo con esto, lo que pasa es que muchas veces no queda claro o no puse atención, no me di cuenta, ¿sí? Por eso lo repito mucho porque de ahí parte el funcionamiento del equipo, ¿ok? ¿Cómo funciona el BRF? El BRF está compuesto por su condensadora. La condensadora tiene su compresor. El compresor es un compresor inverter. Este compresor inverter es de refrigerante 410, ¿sí? Todas las unidades TBR son refrigerante 410 y estas unidades hacen que trabajen con varias unidades interiores. En este caso, podemos trabajar con una cantidad muy amplia de unidades interiores. Podemos llegar hasta 64 unidades interiores con un tren de condensadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona de esta forma, en resumen. Dependiendo de la demanda de los evaporadores, es como manda a prender el compresor. Si la condensadora detecta que no prendiste todas las unidades interiores, entonces manda una señal al compresor para que funcione en menos frecuencia el compresor, ¿sí? Esto hace que la frecuencia del compresor, que vendría siendo las revoluciones en la cual está comprimiendo el funcionamiento del compresor, hace que trabaje a menos frecuencias, en este caso menos revolución. Y esto significa que el compresor o está trabajando a su 100% o a un 50% o a un 30%. Pero todo eso es con base a la información que recibe las unidades interiores, ¿sí? Entonces, conforme al funcionamiento de las unidades interiores, es como trabaja el compresor, ¿sí? Si yo tengo apagadas todas mis unidades interiores, el compresor se manda a apagar.
¿sí? Si yo enciendo la mitad de los evaporadores de las unidades interiores trabajando, el compresor regula la demanda de cada unidad interior y el compresor va a decir en qué frecuencia va a trabajar en el sentido de meter toda la capacidad o no meter toda la capacidad. Entonces, si los evaporadores llegan a la temperatura deseada, el compresor recibe la información y el compresor empieza a reducir la frecuencia del funcionamiento para que demande menos y tengas un consumo menor. En este caso, tienes un porcentaje menor de funcionamiento del compresor y esto es donde hace el ahorro de energía. Dependiendo de la demanda de los evaporadores, ya sea por temperatura o que las unidades estén apagadas, el compresor va a descansar. Y esto hace que el compresor siempre esté trabajando en diferente porcentaje de funcionamiento y con base a ese porcentaje de funcionamiento es donde viene el ahorro de energía, ¿sí? ¿A qué voy con esto? El hecho de que el compresor no esté trabajando a su 100%, ¿sí? Hace que las presiones en mi sistema siempre estén variando. ¿Por qué? Porque si el compresor trabaja al 100%, va a trabajar las mismas presiones que funciona un equipo 410. Si el compresor está trabajando a un 50%, se reduce la presión, va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque ya no está a su 100%. Entonces, por esa razón, las presiones van a bajar. Esto hace que es por el funcionamiento del compresor, las presiones siempre estén variando, ¿sí? Esto no significa que tengo fugas, no significa que aún tengo un tapón, no significa que un evaporador esté mal funcionando, no. Eso es que el compresor está funcionando con base a la demanda de las unidades interiores y por eso se reducen las presiones. Por esta razón, los sistemas se llaman flujo de refrigerante variable. ¿Por qué? Porque las presiones siempre están variando. ¿Por qué varían las presiones? Con base a la demanda de las unidades interiores, ¿sí? Este es el problema número uno de las unidades BRF hoy en el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes van a revisar una unidad interior, ¿sí? O un sistema que esté alarmado, X o Y razón, y lo que hace la gente es conecta manómetros y ve las presiones bajas con lo que les acabo de comentar. ¿Y qué van a hacer? Sentido común, si tengo baja presión, lo que hacen es saturarlo de refrigerante. Ese es el error número uno que pasa hoy en día con los BRFs. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, por eso explico el funcionamiento de los equipos, porque mucha gente piensa como trabajo un chiller, como trabajo un mini split, como trabajo un paquete, ¿sí? Y el BRF maneja un funcionamiento diferente desde las presiones. Por eso al principio explico que el sistema se llama flujo de refrigerante variable. ¿Por qué? Porque las presiones siempre están variando. Ahora, oye, Mauro, ¿siempre va a llegar al 100%? No siempre va a llegar al 100%. ¿Por qué? Porque estas unidades son para ofrecer mayor eficiencia y por esa razón el compresor nunca va a estar llegando a su 100% porque siempre va a estar reduciendo la frecuencia del compresor. Cuando me refiero a frecuencia, son las revoluciones en las cuales está trabajando el compresor, ¿ok? Entonces, a menor frecuencia de funcionamiento del compresor, pues las presiones van a estar bajando, ¿sí? Entonces, por eso el compresor siempre va a tratar de bajar la frecuencia. ¿Para qué? Para ofrecer mayor eficiencia en mi sistema. Eso es la introducción de lo que es el BRF. Y eso es lo que les comentaba. Ese es el principal problema de los BRFs hoy en día, que la gente desconoce el funcionamiento y lo que hace es saturar de refrigerante un compresor. ¿Sí? Entonces, primero empiezo con eso, comentario, introducción del funcionamiento en resumen de cómo funciona el BRF. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, la unidad condensadora está compuesta por su serpentín, en este caso ya todos conocen lo que funciona el serpentín, ya sea para comprimir o para disminuir lo que venía siendo líquido, hablando del funcionamiento de refrigeración. Bueno, no vamos a hablar de eso, solamente es compuesta la condensadora, está compuesta por el serpentín y su compresor y los componentes que hacen que trabajen los compresores. ¿Ok? Entonces, en este caso, vendría siendo
hablando de condensadora, tarjeta principal. La tarjeta principal es la que me da la información de cómo está trabajando la máquina. Mismo caso, otro dato importante a comentar es que en los BRFs, ¿sí? Hablando del TBR, de nosotros en Trane, ¿sí? Yo no sé otras marcas, yo sé que hay gente aquí que conoce otras marcas. Aquí en Trane, el TBR solo se configuran las unidades exteriores, en este caso la condensadora. Entonces, en la unidad condensadora, tarjeta principal, es donde se configura el arranque de la máquina. Oye, que me dijo mi compadre o mi amigo que se configuran las unidades interiores, error. Ese es otro error muy común que pasa hoy en día. A ver, oye, es que las unidades interiores tienen dip switch y me comentaron que se mueven, no se mueven absolutamente para nada en las unidades BRF, ¿sí? Entonces, todo se configura en la condensadora. La condensadora debes de registrar lo que es cómo va a ser tu arranque, hablando de cuántas unidades interiores y el modo de operación, ¿sí? Entonces, hablando de la condensadora, tenemos la tarjeta principal, ¿sí? Y tarjeta de comunicación. En la tarjeta de comunicación es donde va el cableado hacia las unidades interiores, el cableado hacia las condensadoras que se conectan en paralelo a las condensadoras maestras para tener mayor capacidad y, mismo caso, la comunicación hacia el puerto de un control central, ¿sí? Todo esto es en la condensadora, ya sea, si es una condensadora, en esa condensadora, si es una condensadora, un sistema que tiene varias condensadoras, a la condensadora maestra, que es la de mayor capacidad, se denomina como maestra, y a esta condensadora es donde conectamos tanto la información del control central como la alimentación, perdón, como la comunicación de las unidades interiores. ¿Ok? Entonces aquí tengo tarjeta principal, que es donde configuramos, después sigue una tarjeta filtro de corriente alterna y el borne de, en este caso, las terminales para conectar la condensadora. ¿Sí? La condensadora, como les comento, es la tarjeta principal. En este caso, dependiendo de la generación que tengamos, va a variar un poco el diseño de la tarjeta. Mismo caso, la tarjeta filtro de corriente alterna varía, pero el principio sigue siendo el mismo. En este caso es regula un poco lo que es la alimentación con la cual alimentamos a la condensadora. En este caso trata de controlar un poco ahí el ruido, pero aún así se puede dañar la tarjeta filtro, ¿sí? En la parte de atrás de las tarjetas tenemos, bueno, aquí está la tarjeta sin la tapa, en este caso es este diseño de Ultra, donde puse el ejemplo, están esas donas. Y en la parte de atrás tenemos lo que son las tarjetas de compresores y tarjetas de motor condensador, ¿sí? Mismo caso, aparece en un puerto ahí que dice single phase y bridge. Esos son, es un puente rectificador. Aquí en estos puntos, aquí viene un poco más claro, ¿cómo hacemos la conversión de alimentación de la condensadora? En este caso tenemos condensadoras nosotros en Trane, condensadoras 220 y 460. Dependiendo sea el caso, la alimentación, acuérdense que la alimentación con la cual llegamos a la condensadora es corriente alterna, ¿sí? Esa corriente alterna, ya sea 220 o 460, la condensadora necesita hacer el cambio a corriente directa. ¿Por qué? Porque la corriente directa es la que alimenta las tarjetas tanto de compresor como de motor condensador, ¿sí? Entonces las condensadoras se alimentan de ese voltaje y si no llega el voltaje correcto, las tarjetas empiezan a fallar o en este caso hasta quemarse, ¿ok? Entonces, de esas tarjetas es donde viene el funcionamiento del compresor, ¿sí? Y el funcionamiento de los motores de la condensadora, ¿ok? Entonces, en resumen, condensadora tiene tarjeta principal, tarjeta filtro, me voy a la parte de, sigo en la parte de enfrente, tarjeta de comunicación, y en la parte de atrás tengo tarjeta de compresores, tarjeta de motores, en este caso un reactor, porque pues, tenemos un voltaje ahí, y el puente rectificador, ¿sí? Estos componentes hacen que trabaje en sí toda la condensadora, ¿sí? La tarjeta del compresor es la que va a estar regulando el voltaje hacia el compresor para que trabaje en la frecuencia que se necesita el compresor para que trabaje y sea de mayor eficiencia, ¿ok?
Bueno, les explico primero, bueno, a lo mejor dices, oye, ¿por qué se agarró explicando todo esto? Primero quiero, como les comentaba, quiero explicarles el funcionamiento de las tarjetas para que así puedan entender el por qué falla el sistema o por qué presenta algún detalle, ¿ok? Por eso explico todo esto para que ustedes puedan entender el funcionamiento de la máquina y no se agarren solamente, ¿sabes qué? Ya puenteé, ya le metí gas y no jala, que es la típica que hace, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan primero el proceso de las tarjetas para que así puedan atacar todos los problemas, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí yo llego, pongo aquí el lápiz, llego, voy a poner el ejemplo de 220. Aquí llego con 220, corriente alterna a este punto. 220, quedamos que la tarjeta filtro, quedamos que este voltaje es en corriente alterna, ¿ok? De este voltaje, ¿sí? De corriente alterna, llego al puente rectificador, ¿sí? A este puente rectificador que apareció hace rato en la filmina anterior. Este puente rectificador es el que me hace el cambio de corriente directa, lo cambio a de corriente alterna, perdón, lo cambio a corriente directa. De corriente directa alimento la tarjeta de los motores, ¿sí? Del motor condensador y mismo caso la tarjeta de los compresores, ¿sí? Compresor y aquí está hacia el compresor. Mismo caso, unas partes sale para la tarjeta principal y otras siguen alimentándose 220. La tarjeta principal se alimenta de una parte de voltaje 220, otra parte de directa y otra parte en 12 volts. Sí, pero principalmente aquí me voy a enfocar en las tarjetas. Sí. En este caso, la tarjeta de los compresores se alimenta de corriente directa. La tarjeta del motor condensador se alimenta de corriente directa. Sí. Ahora, ¿con cuánto voltaje se alimenta? Bueno, realmente, digo, así lo hago en resumen, más o menos el voltaje en directa, en este caso llego con 220. Si llego con 220, ¿sí? Lo multiplico por esta constante de 1.4, ¿sí? De 220 a 1.4, ¿sí? Vamos a hacer aquí con la calculadora. 220 por 1.4 más menos me da 308. Entonces, si yo llego con 220, el puente rectificador me va a hacer el cambio más menos a 308 volts en directa. ¿Ok? Con estos 308 volts en directa es donde voy a alimentar la tarjeta del motor condensador y la tarjeta de los compresores. ¿Sí? Esas tarjetas, lo vuelvo a repetir, lo repito porque luego me dicen, es que no sabía y mi compadre me dijo que así se mueve. Yo no sé las otras marcas, yo nomás estoy diciendo el funcionamiento del TBR y cómo funciona, ¿ok? Entonces, las tarjetas se alimentan de corriente directa. Vuelvo al punto. Esas tarjetas, ¿sí? No puedo tener un voltaje, para ser exacto, abajo de 290 volts en directa. Si yo recibo un voltaje abajo de 290 volts en directa, voy a estar dañando la tarjeta del motor condensador y la tarjeta del compresor. ¿Por qué? Porque esas tarjetas son corriente directa. ¿Estamos bien? Si yo llego ¿cómo puedo llegar en este caso a 290? 290. Aquí mucha gente, hablando de los equipos TBR, ¿ok? En los equipos TBR es muy importante el voltaje, ¿sí? Si no llego con el voltaje adecuado, no va a ser el cambio correcto la tarjeta a corriente directa y voy a estar dañando todos los componentes del sistema, ¿sí? Y por más que le meta refrigerante, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, aquí principalmente es revisar con qué voltaje alimento la condensadora. Para ser exacto, la máquina TBR trae una protección en todas las generaciones de TBR que si yo llego con un voltaje, otra vez deja cambio el color del lápiz, lo cambio color rojo. Si yo llego
abajo de 210, si yo llego abajo de 210, cuando 210 quedamos 210 por 1, el 1.4 es una constante realmente que se maneja para la conversión a directa, ¿sí? 294. Si yo llego con 210 volts a alimentar mi condensadora, ¿sí? Esto se va a traducir más o menos en 294 volts en directa, ¿sí? 294. 94. Le había comentado que 290 más o menos es el mínimo que necesita la tarjeta para funcionar. Entonces, si en este punto yo llego abajo de 294, la máquina puede entrar a una protección y se puede dañar la tarjeta del motor condensador o la tarjeta del compresor, ¿sí? Entonces, aquí es donde mucha gente damos por alto, pues sabes que me llega a 208 volts, 205 volts en directa, en alterna, perdón. Si me llega a 205 volts en alterna, el voltaje va a ser muy bajo que le va a llegar a la tarjeta de los compresores o del motor condensador y se va a dañar la tarjeta o se puede hasta quemar, ¿sí? Entonces, por eso les comento, realmente la regla de dedo en los TBRs, ¿sí? Debo de tener un voltaje de 210 a 235 volts en alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este rango, la máquina va a hacer cambio directa y esa alimentación indirecta va a hacer que funcione el equipo correctamente, las tarjetas, ¿sí? Si llego a tener un voltaje menor a este de 210 o un voltaje mayor, va a ser el cambio de alterna directa y va a ser un voltaje muy alto o un voltaje muy bajo y va a dañar las tarjetas. Por eso les dije en un principio cómo funciona el sistema para que ustedes puedan entender cómo trabaja la máquina. Yo no sé cómo trabajan las otras marcas hablando de mini splits o paquetes, hablando de cada componente. Por eso les explico el TBR, cómo funciona para que ustedes puedan entender cuando lleguemos a los errores, por qué apareció el error. Y es el por qué les estoy explicando esto, para que cuando les diga, ¿sabes qué? La tarjeta del compresor, ¿por qué se dañó? Y aquí con esta explicación que les di, van a saber ustedes por qué se dañó. No se dañó porque llegó alguien simplemente por un voltaje incorrecto, ¿sí? Por eso aquí quiero que sí que quede claro este punto de cómo trabaja las tarjetas para que ustedes puedan saber cómo diagnosticar correctamente un equipo, ¿sí? Entonces, en resumen, esto hablando de voltaje, la tarjeta yo recibo una alterna, ¿sí? Y el sistema lo hace de cambio directo. Ahora, aquí en este diagrama aparece así como tal. Dependiendo de la generación que ustedes tengan de TBR, va a cambiar el diseño, ya sea que la tarjeta del compresor ya cuente con el puente rectificador o bien van a ver estos puentes rectificadores separados de las tarjetas, ya sea de la tarjeta del compresor o la tarjeta del motor condensador. ¿Sí? Entonces, pero realmente el principio vendría siendo el mismo. Ahora, del puente rectificador, quedamos que sale en corriente directa. La corriente directa va a los puntos N y P de la tarjeta del motor condensador y N y P de la tarjeta del motor, de la tarjeta del compresor. ¿Sí? Entonces, en estos puntos es donde yo voy a revisar el voltaje para ver si está correcto el voltaje. Ojo, digo, a veces yo pensaba, a veces me agarraba platicando todo esto y decía, ¿sabes qué? Pues ya lo entienden, ¿sí? Debes de tener un multímetro que te dé directa. Si llevas un multímetro que nomás da pura alterna, no te va a servir de nada, ¿sí? Debes de ir preparado para revisar algún tipo de detalle, en el sentido de revisar que la tarjeta esté llegando la corriente directa correcta para alimentar la tarjeta, ¿sí? Entonces, las tarjetas, en este punto, ya ustedes, ya les expliqué, ahora sí, con peras sin manzanas, qué voltaje debe de llegar. Y por qué, si no llega un voltaje incorrecto, por qué me está llegando ese voltaje incorrecto. ¿Ok? Entonces, en la tarjeta ustedes van a poder revisar qué voltaje llega
¿sí? Con este voltaje, ustedes van a saber si está correcto o no. Como les digo, si llega un voltaje fuera de rango, se va a dañar las tarjetas. No es que 30 haya vendido una máquina incorrecta, no. Simplemente el voltaje con el cual estás alimentando esa condensadora es el incorrecto y por eso se están dañando las tarjetas. No es que sea el refrigerante, que siempre se dan por el refrigerante. No es que sea la tarjeta, no es que sea la tarjeta de mala calidad. El detalle es la alimentación con la cual la estás suministrando a esa condensadora, ¿sí? Entonces, ese es el punto aquí que quiero aclarar de cómo funcionan las tarjetas de la condensadora, ¿sí? ¿Estamos bien? Lo vuelvo a repetir. Llegamos alterna, de alterna llega la tarjeta filtro, de tarjeta filtro alimento a los puentes rectificadores, del puente rectificador hago el cambio de alterna a directa y de directa alimento la tarjeta del motor condensador y la tarjeta de los compresores, ¿sí? La tarjeta del compresor es el que alimenta el compresor en el sentido, lo alimenta en corriente alterna controlada, se vuelve a cambiar a alterna, pero es una alterna controlada para mandar esa alterna que necesita para que funcione con base a la frecuencia que la tarjeta del compresor eh, mande a prender con base a la demanda de las unidades interiores. ¿Ok? Entonces, así es como funcionan las tarjetas de la condensadora. ¿Sí? Ahora, me vas a decir, oye, entonces, ¿cómo voy a saber cuando tengo ya me dijiste que no es refrigerante? ¿Cómo voy a saber lo del refrigerante? La condensadora, ¿sí? Tiene un código de alarma. Como los carros de hoy en día, si le falta, le falta el cambio de aceite, se prende un poco el tablero. Si se le falta gasolina, te va a prender el foco de gasolina. Es lo mismo. El TBR, ¿sí? Si tuviera un código perdón, si le faltara gas, ya sea que le falta gas o que le pones gas de más, la máquina te va a decir una alarma de, ¿sabes qué? ¿Me falta gas o no me falta gas? Pero si no te prende el código de alarma, hay gente que hoy en día lo satura de refrigerante y dañamos el sistema. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así funcionan las tarjetas, principalmente de la condensadora. ¿Ok? Ya expliqué este punto. Ahora vámonos a la otra parte. ¿Sí? Esto se repite, como les digo, en todas las generaciones de TBR de alterna, brincamos a directa, de directa alimentamos las tarjetas. Entonces quedamos que la constante, para que ustedes tengan un dato más exacto, más o menos lo multiplicas, la constante sería 1.4 para que sepas en qué voltaje en directa se convierte. ¿Ok? Eso es hablando del funcionamiento de las tarjetas. El compresor, bueno, el compresor, como les comento, el compresor se alimenta de corriente alterna controlada, que es suministrado por la tarjeta de los compresores, ¿sí? La tarjeta de los compresores, ya ustedes saben de qué voltaje se alimenta, entonces ya ustedes, para diagnosticar que tengo un voltaje correcto, tienen que revisar en corriente directa. Si ven que la corriente directa está fuera de rango, me voy al puente rectificador a ver si está haciendo bien la chamba. Del puente rectificador a las puntas N y P de la tarjeta del compresor debe ser el mismo voltaje. Mismo caso, del puente rectificador a la tarjeta del motor condensador en N y P debe ser el mismo voltaje. Entonces ahí ustedes van a revisar, en este caso, dónde tiene la bronca. El segundo problema que sigue después de saturar el sistema TBR de refrigerante es el funcionamiento de las tarjetas del condensador, perdón, las tarjetas de los compresores, ¿sí? ¿Por qué se dañan las tarjetas de los compresores? Ya les expliqué por qué se dañan las tarjetas de los compresores y las tarjetas de los compresores se van a dañar por un voltaje incorrecto. Entonces aquí ya les estoy dando los dos errores más comunes del TBR, ¿sí? ¿Cómo reviso las tarjetas? Ya lo expliqué en casi media hora explicando, hablando del proceso, ¿ok? Así funciona la condensadora, ¿ok? Ahora sí me brinco a la otra filmina.
Por favor, todas las dudas que tengan las escriben en el chat, al final las vamos a leer. Repito mucho las cosas para que quede claro, porque a veces me pasa de que, es que no me acuerdo lo que me dijiste, o sabes que no lo escuché. Y los demás, oye, pero lo repito cada rato. Entonces, por eso explico esto, lo repito para que quede claro el punto, ¿ok? Entonces, a veces a lo mejor muy rápido y a veces no queda claro, por eso vuelvo a repetir las cosas. Entonces, aquí llegamos de corriente 220, de 220 brinca a 310. ¿De dónde saco el 310? Quedamos que por un 1.4. De este 1.4 alimento la tarjeta del compresor y la tarjeta del compresor alimenta corriente directa controlada hacia el compresor. ¿Sí? Así funciona el compresor. ¿Cómo reviso el compresor? El compresor lo puede revisar con los bornes. En este caso, hay que diagnosticar si el compresor estuviera dañado, ya sea, se puede dañar por un voltaje muy alto en la tarjeta del compresor, que ya les expliqué cuál es el voltaje alto, y la otra es que le llega mucho líquido al compresor y por eso el compresor se dañó, ¿sí? Cuando tienes un valor en los bornes, ¿sí? Del compresor, con tu multímetro lo revisas, si tienes un valor eh, infinito o cero, es que el compresor está dañado, ¿sí? Y todo eso porque, ya les expliqué, o tiene líquido porque lo saturaste de refrigerante o porque la tarjeta del compresor se dañó y mandó un voltaje incorrecto al compresor y se amarró, ¿ok? Tarjeta en este caso, ya hablando de comunicación, cómo funciona la máquina, la condensadora le manda, en este caso ya alimentamos tarjeta, 220 el compresor, está hablando de un sistema de 220, y si hubiera sido 460, hacen la conversión a directo, ya les pasé la constante. Es el mismo principio de las tarjetas de motor condensador de 460 y tarjeta de compresor de voltaje 460. ¿Sí? Ahora, de la condensadora salimos con un cable de comunicación hacia las unidades interiores. ¿Sí? Ese cable de comunicación es el que nos ayuda a que la condensadora tenga toda la información de las unidades interiores. Pero si este cable de comunicación llega de una forma incorrecta al voltaje, la condensadora no va a hacer el funcionamiento correcto del compresor y por esa razón, si la condensadora detecta una comunicación incorrecta de las unidades interiores, manda otra alarma, ¿sí? El puerto de conexión de condensadora a unidades interiores son en el puerto P, Q y E. Este puerto PQE, ¿sí? Es donde conectamos el cable de comunicación de condensadora a evaporadores, ¿sí? En este punto, ¿sí? Es un cable de 3x18 tipo Belden. ¿Por qué? Porque el voltaje que lleva de comunicación es un voltaje, para ser exacto, de corriente directa, ¿sí? El voltaje de PQE de condensadora a todos los evaporadores es a través del puerto PQE. Llevamos un voltaje en directa, para ser exacto, de 2.7 volts en directa. Si la condensadora no registra los 2.7 volts en directa, ¿sí? De las unidades interiores, manda alarma porque pierde comunicación. Lo vuelvo a repetir, el voltaje en PQE de condensadora de evaporadores es de 2.7 volts en directa, ¿sí? Ojo con eso, si no llego con ese voltaje, si llego a tener una variación, una caída hasta 2.3, se cae la señal y manda código de alarma, ¿sí? Por esa razón, debo de utilizar un cable tipo Belden canalizado, ¿sí? Separado del cable de fuerza. ¿Por qué? Porque un cable de fuerza junto con el cable de comunicación va a tener interferencia y va a hacer que interrumpa el voltaje de 2.7 volts. Ahora, mismo caso,
Un empate en el cable de comunicación me afectaría el 2.7 volts hacia la condensadora, ¿sí? Por esta razón, les comento que debe ser cable tipo Belden, ¿sí? 3x18. En este caso, 3x18, ¿por qué? Porque vas a utilizar los puertos P, Q y E, ¿sí? En esos puertos debe llegar siempre 2.7 volts en directo. Si utilizamos cable tipo uso rudo, me ha tocado, de verdad me ha tocado, por más que le digo utilizar tipo Belden, en campo me ha tocado ver obras que tienen uso rudo, multilíneas, cable de Telmex, cable coaxial, también me ha tocado ver. Es que mi compadre que maneja las muchas marcas me dice que sí funciona, que así le hace en la otra marca. Pues en otra marca probablemente sí funciona, pero en TBR no funciona. Yo como planta te comento que debe ser un cable tipo Belden, en este caso un cable trenzado, y debe ir canalizado. Que otras marcas manejen su propio cable o un cable que sea multilíneas o más barato, allá ellos, ¿sí? TBR funciona de esta forma. Pues como les digo, sí me ha tocado ver cables, lo vuelvo a repetir, uso rudo, no se permite y lo han instalado. Multilíneas no se permite y lo han instalado. Eh, Cable coaxial, que pensé que no iba a pasar y ya pasó. Igual. Y telefónico de Telmex. Estos cables no van a llevar los 2.7 volts en directa correctamente hacia la condensadora o hacia cada unidad de interior y por esa razón va a mandar error de comunicación, ¿sí? Mismo caso, si tengo un empate, no va a funcionar. En el momento del arranque me queda claro que sí funciona y es la típica que todo el mundo hace. Es que porque en el arranque sí funcionó y después a los 2 meses ya dejó de funcionar. Porque en un principio estaba bien agarrado y llegó un momento que ya después tuvo un falso. ¿Sí? Entonces, por esta razón, tenemos errores en comunicación y los errores de comunicación quedamos que son en los puertos PQE. Mucha gente me dice, Mauro, es que tengo error de comunicación, pero tengo continuidad en el cable. La continuidad no me sirve de nada en un cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque debo de cumplir con los 2.7 volts. Si no tengo los 2.7 volts, no va a funcionar el sistema y se va a alarmar, ¿sí? Por eso antes de regañar a la gente, primero explico cómo funciona y si de explicarles cómo no funciona, ya es cuando les llamo la atención. Por eso es, primero te explico cómo funciona y luego te regaño. Y no primero te regaño y luego te explico. ¿Ok? Por eso ahorita estoy explicando cómo trabajan para que al final puedan entender los errores. ¿Ok? Entonces, el cable de comunicación es muy importante de condensadora a cada unidad interior, ¿sí? En el puerto PQE debe ser un cable tipo Belden 3x18. ¿Por qué? Porque llevamos un voltaje en corriente directa, ¿sí? Ahora, esa es la tarjeta de las unidades interiores. La tarjeta de las unidades interiores cuentan con la comunicación hacia la condensadora, la comunicación hacia el termostato, ¿sí? Y adicional a eso, sí quiero comentar que las tarjetas de las unidades interiores, hablando de generación Ultra y la nueva generación Connect, cuentan con un puerto que es un contacto abierto, que este contacto cuando lo cierras se manda a apagar la unidad, ¿sí? Las unidades interiores no las puedo cortar corriente, porque si yo le corto la corriente directo a las unidades interiores, se va a interrumpir la señal del PQE y va a ser un falso de comunicación y tenemos un problema de comunicación, ¿sí? Ojo, el PQE es el mismo en todas las generaciones, ¿sí? El mismo voltaje, mismo puerto, 3x18, solamente que la nueva generación que es TBR Connect tienes la opción del PQE o tienes la opción de otro puerto de conexión que se llama Hyperlink. Pero es otro voltaje, ¿sí? Pero es el mismo principio de PQE en el sentido de deber ser en qué puerto va conectado y cumplir con ese voltaje que lleva. En este caso, explico ahorita PQE, ¿por qué? Porque PQE, ¿sí? Es el cable de comunicación de todas las generaciones de TBR. Es el mismo principio de corriente directa. Si no cumplo con ese voltaje, voy a caer en un error de comunicación.
¿Vamos bien? Entonces, esos son los errores que presentan principalmente el TBR. Mal funcionamiento de condensadora, refrigerante de más porque la persona no le sabía, o comunicación, ¿sí? De aquí, de estos ejemplos que les comenté, o este funcionamiento que les comenté, es donde salen todos los errores del TBR, ¿ok? Por favor, cualquier duda, la escriben en el chat y la aclaramos al final, ¿ok? Ya les expliqué cómo funcionan las tarjetas de la condensadora, ya les expliqué cómo funciona la comunicación a las unidades interiores, ¿sí? Y en este caso de aquí salen todos. Claro está, va a haber sensores que probablemente también causen daño, pero esos son sensores que por estar mal ubicados o dañados o un valor incorrecto, se manda a proteger el sistema como tal, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a comentar. La configuración es en condensadora, no en unidades interiores. Oye, pero es que las unidades interiores traen deep switch para configurar. Es más, aquí en la Filmina trae, pero no son para moverse para configuración. Es que mi amigo que maneja o mi compadre que maneja otras marcas dice que sí se le mueve. Otras marcas pueden hacer diferente configuración. En TBR no se configuran absolutamente nada las tarjetas de las unidades interiores. Lo vuelvo a aclarar porque eso también es otra bronca. No saben configurar TBR, configuran y le mueven todas las tarjetas de las unidades interiores y luego al rato, es que el cable sí me da los de voltaje 2.7, la comunicación en la condensadora llega bien, pero tengo un error en las unidades interiores. Y eso fue porque le empezaste a mover cosas que no se le deben de mover a la tarjeta de la unidad interior, ¿sí? Ojo, no se le mueve nada a la tarjeta de la unidad interior hablando de configuración, ¿sí? Por favor, todas las dudas las van escribiendo para al final explicarlas, ¿ok? Entonces, quedamos que yo mi condensadora, la condensadora se conecta, la condensadora tiene un puerto XYE. El puerto XYE en la condensadora maestra es para comunicar o para conectar la comunicación control central condensadora, ¿sí? La comunicación, volvemos a repetirlo otra vez, porque luego a veces pasa que lo conectan en otra parte, ¿sí? La comunicación hacia las unidades interiores es el P, Q y E. Ya les comenté cuál es el voltaje y la recomendación, ¿ok? La comunicación hacia los termostatos, dependiendo sea la generación que ustedes tengan, ya sea D1 y D2, X1, X2, para el termostato, o bien ABCD es para el termostato. Aquí lo que quiero que se lleven es que el puerto PQE es la comunicación hacia condensadora, ¿sí? Si yo llego a tener condensadoras conectadas o quiero tener un tren de condensadoras porque necesito mayor capacidad en mi sistema, es cuando junto dos condensadoras, ¿sí? Quedamos que una se denomina maestra, la de maestra se le denomina a la de mayor capacidad. Y la de mayor, en este caso, la comunicación entre condensadoras es en el puerto H1, H2E, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, la comunicación de las unidades interiores solamente llegan a la condensadora maestra. No llegan a las condensadoras esclava. Solamente la condensadora esclava se comunica con la condensadora maestra a través del puerto XYE. Perdón, hablando de XYE es control central, las condensadoras H1, H2E. ¿Ok? Mismo caso, lleva el mismo voltaje. El cableado es igual, 3x18, hablando de comunicación entre condensadoras. Entonces, si se fijan aquí, la comunicación PQE solamente llega a la condensadora maestra. Las condensadoras entre sí se conectan en los puertos H1, H2E. Por lo tanto, XYE es para el control central. ¿Ok? Hoy es que me dijo mi compadre que se conecta el control central en la condensadora esclava. No, se conecta en la condensadora maestra. Les digo esto porque son las llamadas que recibo, son los correos que recibo, son los WhatsApp que recibo de clientes que siempre me dicen es que mi compadre que maneja todas las marcas así le hace y así me dijo. ¿Sí?
XYE, control central. PQE es comunicación a las unidades interiores. H1, H2E es para condensadoras, ¿sí? Ya les comenté cómo revisar el cable de comunicación y con qué voltaje en directo, ¿sí? Los demás es lo mismo, se repite lo mismo. Seguimos utilizando el mismo calibre para control central, para comunicación unidades interiores y comunicación para condensadoras, ¿ok? Para el termostato, oye, Mauro, ¿es el mismo? No. Para el termostato, dependiendo sea la generación de TBR que ustedes lleven, sería el calibre, ¿sí? Hay que revisar el manual porque puede ser calibre 20 o puede ser calibre 22, ya sea 2 hilos o 3 hilos, dependiendo sea la generación de TBR. Pero sí, el calibre del termostato o es 22 o es 20, el calibre, ¿ok? Si es diferente al de control central XYE, al PQE que es diferente y al H1, H2, ¿ok? Pero lo vuelvo a repetir. XYE es 3 por 18, PQE es 3 por 18, H1, H2E es 3 por 18. Lo aclaré, es un cable tipo Belden, no multilínea, no coaxial, ¿ok? Ahora sí, vamos con los códigos de alarma. Una vez que ya les explico el funcionamiento, ahora sí podemos ir a los códigos de errores. ¿Ok? Códigos de alarma. El sistema TBR, ¿sí? Quedamos que el sistema TBR te va a decir, tenemos un display. En este display nos arroja cuando hacemos el arranque de la máquina, ¿sí? La máquina va a aparecer primero, aparece 0. 0 es que el compresor no tiene frecuencia, ¿sí? Y luego la condensadora empieza a buscar cuántos evaporadores tienes, ¿sí? Por lo tanto, el primer número establecido en la condensadora, en el display de la condensadora, te va a mostrar en este caso, cuántas unidades interiores tienes, ¿sí? Después, claro está, ¿cuándo te aparecen las unidades interiores? Cuando tienes condensadora energizada y las unidades interiores apagadas, ¿sí? Te va a mostrar la condensadora el display cuántas unidades interiores tienes. Si por alguna razón arrancaste el sistema y prendiste evaporadores, no te va a mostrar las unidades interiores, ¿ok? ¿Por qué? Porque te va a mostrar ahora sí, le va a mostrar el display de la condensadora, la frecuencia del compresor, ¿sí? Aquí es donde mucha gente comete el error de decir, ¿sabes qué? Aparece el error tal, aparece el error tal. Los errores en TBRs no son números, ahorita vamos a ver, ¿sí? Y aquí lo que hace el display es mostrarte la frecuencia del compresor. Quedamos que el compresor siempre va a estar funcionando y siempre va a estar moviéndose la frecuencia, por lo tanto, aquí en el display de la condensadora es donde muestra la frecuencia del compresor, ¿sí? Y en este caso, por lo tanto, en ese display, el número va a estar moviéndose a cada rato. Oye, mejor es que aparece el error 20, luego el 25, luego el 70, luego el 55. Ese no es error, es la frecuencia del compresor. Es que se mueven mucho los números y no alcanzo a poner los datos, los errores. Porque así me dijo mi compadre que maneja todas las marcas que esos son los errores. No, en TBR los números no son errores. Y si está moviéndose así, es que es la frecuencia del compresor, ¿sí? Ya les expliqué qué es la frecuencia del compresor y por qué cambia tanto la frecuencia del compresor, que fue lo primero que expliqué en un principio, ¿sí? Después de esto, si tuvieras algún tipo de alarma, que este, bueno, no es un código, es el código DF, que es defrost, que bueno, este código DF no es un código como tal que separe la máquina. Eso es más que nada en la parte donde hace mucho frío que no me ha tocado ver ese código, pero bueno, existe ese código. Los códigos de alarma del TBR son letras. En este caso, E, H o P serían los códigos de alarma de un TBR normal, ¿sí? TBR Connect, después vamos a ver los errores, que es la nueva generación, pero los TBRs que tenemos hasta TBR Ultra, los códigos de alarma empiezan con la letra E, H o P. Por lo tanto, los números no son códigos de alarma. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí?
Te puede aparecer un código E1, E2 hasta E9. Te puede aparecer un código H1, H2 o hasta H4, ¿sí? Te puede aparecer un código P1, P2 o hasta P8, ¿sí? Pero si se fijan, los códigos no son números. Empieza con una letra y luego viene el número, ¿sí? Por eso el TBR, cuando aparecen números, es la frecuencia del compresor o bien cuántas unidades interiores tienes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ojo, los códigos de alarma no son números, son códigos hablando con letras. Empiezan por letras y luego viene el número. En este caso, aquí está en el display cómo aparecería. En este caso, tenemos un display con 2 dígitos, con 4 dígitos. Te voy a decir, ¿sabes qué? En el circuito, en el sistema 2 tienes el H4. Sí. En este caso, los códigos de alarma del TBR aparecen en el manual de la condensadora, que es el librito que viene en las condensadoras, que siempre me ha tocado que está tirado. En las horas que me ha tocado ir, que me han invitado, nunca me ha tocado una obra en la cual el técnico esté ahí revisando los errores, siempre está tirado. Pero bueno, en ese manual vienen todos los códigos de alarma y mismo caso, en el diagrama eléctrico, las condensadoras, la lámina que tapa la tarjeta principal trae unas calcamonías. Una de esas calcamonías viene el diagrama eléctrico. En ese diagrama eléctrico viene los qué significa cada código de alarma. No es algo secreto, no es algo que nomás Train sepa, no. Esos códigos vienen o en la condensadora, en el diagrama eléctrico o impresos en el manual de la condensadora. ¿Ok? En este caso, lo que hablamos que tenemos códigos es Fs, Hs y Ps. ¿Sí? Error E0 es error de comunicación entre unidades condensadoras. Ya les expliqué cómo, qué cable llevan entre condensadoras. ¿Sí? E1, error de secuencia de fase. En este caso, si es una fase incorrecta, vamos a traer un código de alarma. ¿Sí? E2, error de comunicación entre unidades interiores y exteriores. E2 es donde aparece, es el error de comunicación que les comentaba. ¿Sí? Ustedes ya saben dónde revisar la comunicación entre condensadora y evaporadores. Ya saben en qué puerto se revisa y ya saben qué voltaje deben de llevar en esos puntos. ¿Sí? Ahora, una cosa es el voltaje que me da el borne de la condensadora y el de los evaporadores, que quedamos que ese voltaje es el mismo que les acabo de comentar, que era 2.7 volts en directa. En los bornes del PQE de la condensadora y los evaporadores te debe dar los 2.7 volts. Y mismo caso en el cableado. Traemos un cable que se conecta entre evaporadores, ¿sí? Tengo que quitar ese cable, ¿sí? De una terminal y revisar que en el puerto P y Q, P y E, Q y E, me dé los 2.7 volts indirectos, ¿sí? Porque una cosa es que el evaporador sí me suministra el voltaje en directa y otra cosa es que el enlace de comunicación sí me lleve los 2.7 volts en directa hacia el siguiente evaporador, ¿sí? Ojo con eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo reviso el cable de comunicación? En la terminal o en el cableado, ¿sí? Si el cableado no me lleva los 2.7 volts hasta el siguiente evaporador, va a mandar error de comunicación. ¿Por qué no lleva la comunicación hasta el siguiente evaporador? Ya sea porque tengo un empate a la mitad o porque pasa por alguna parte donde hay interferencia de comunicación y por eso se me cae el voltaje. ¿Ok? ¿Estamos bien? Les explico esto porque a veces me agarran explicando, ¿sabes qué? Son 2.7 volts, ¿sí? Y no les ponía el ejemplo, entonces no tenían como que no daban la imaginación para que llegara, ¿sabes qué? Es que este empate no me está cumpliendo mi voltaje en directo y por esa razón se me cae. Solamente, pues que no me acuerdo, no sé, me dijiste que 2.7 volts y revisé los bornes y no me da. Sí, pero tienes que ver otras posibles causas que pueden causar esa falla, ¿sí? Entonces, aquí es un ejemplo que ya les comenté, E2, error de comunicación, cómo se puede revisar. E4, error de sensores, que bueno, se revisan los sensores. E4, E5, E6, E7, son varios tipos de códigos hablando de sensores. Ahora, un dato importante, hay un código que aparece
X en 9. Cuando vean el X, se refiere a la condensadora, si es una condensadora maestra o una esclava. En este caso, si fuera condensadora maestra, que ya expliqué que es condensadora maestra, sería 1. O miento, sería, eh, se- bueno, la condensadora sería 1 o 2, dependiendo si es el caso. ¿Ok? Condensadora maestra o esclava. ¿Sí? Te va a aparecer el código. Ahora, también puede pasar que el código, hay unidades que tienen dos compresores. ¿Sí? Y te va a decir, condensadora, en este caso 2H4, que está en la foto que aparece ahí en la tarjeta. 2H4 te dice que en el segundo compresor tienes una bronca, ¿sí? Entonces, a veces es importante saber que el X puede ser o la condensadora maestra o esclava o el circuito 1 o circuito 2, ¿sí? Nomás para aclarar ese punto, ¿sí? Ahora, otro punto importante a comentar es que cuando se refiere a EPROM se refiere al chip que trae la tarjeta principal. Y cuando aparece EPROM realmente es porque la tarjeta se dañó, no te vamos a vender un chip como refacción para que lo arregles, sino simplemente es comprar otra tarjeta y reemplazar la tarjeta completa, ¿sí? Entonces, el X ya comenté qué significa, los códigos son letras, ¿sí? El error número 1, hablando ya códigos, es el E2, hablando de error de comunicación. Después de ahí nos brincamos al segundo código de alarma, que sería XH4, que aparece ahí, que sería protección de módulo inverter. En este caso sería tarjeta del compresor. ¿Cómo se daña una tarjeta del compresor? Ya lo expliqué, ¿sí? ¿Cómo reviso la tarjeta del compresor? Ya lo expliqué. Si llego, ahora, la tarjeta, si no llego con el voltaje correcto, es la tarjeta, o sea, si no llego con el voltaje correcto, tengo que revisar en puntos previos a la alimentación de la tarjeta del compresor para ver dónde se me cae el voltaje. Pero si yo llego con el voltaje correcto a la tarjeta del compresor, es que realmente la tarjeta del compresor se dañó. ¿Sí? Ese sería el punto a revisar en el H4, que sería el módulo inverter. Esos dos errores, les puedo decir que es el 98% de los alarmas que siempre aparecen en TBR. O comunicación o error en compresor. ¿Sí? Ahora, también puede ser un error en el compresor que la tarjeta esté bien, pero que el compresor esté dañado. Ya les comenté cómo revisar el compresor. ¿Sí? P2, H5, H6 son protecciones. En este caso, P2 es baja presión. P4 sería otra protección de presión. ¿Sí? Ahí por lo regular son sensores o bien saturaste demasiado refrigerante, que también va a pasar una causa de error por refrigerante. ¿Sí? H7 va de la mano del código E2, hablando de pérdida de comunicación. ¿Sí? H7 es cuando la condensadora detecta más el número diferente a la configuración de evaporadores que le dimos en la tarjeta principal. Una de las configuraciones que hacemos en la tarjeta principal del TBR es confirmar cuántos evaporadores tengo en mi sistema. Esto se hace en condensadora, no en unidades interiores, lo vuelvo a repetir, en unidad condensadora. Es que en unidad interiores también se confirma cuántos evaporadores tengo, no es cierto. Es que mi compadre me dijo que se configuran las unidades interiores, pues está dando mala información porque es solamente en condensadora. Lo comento esto porque realmente les puedo decir que de 3 llamadas que recibo de broncas, 2 llamadas son porque una persona le comentó al otro que se configura así y siempre me dicen que la otra persona maneja otras marcas. Por eso siempre pongo ese ejemplo, que no lo tomen personal. Entonces, el punto aquí es el H7 va agarrado de la mano al E2. El H7 es porque configuraste una cantidad diferente en la condensadora a lo que la condensadora registra. La condensadora maestra va a reconocer cuántas unidades interiores tienes conectadas y lo va a comparar con la configuración de evaporadores que le diste en tu condensadora. ¿Sí? Si en tu condensadora le diste, por decir un ejemplo, 10 evaporadores y la condensadora registra por ella misma 11 evaporadores, o bien perdiste comunicación con 2 evaporadores porque le bajaste el breaker o el térmico a esa unidad interior, y en este caso la condensadora solamente registra 8, cuando tú tenías 10 configurados en la condensadora, mandaría el código H7. O bien,
el cable se te cayó de comunicación, que ya les comenté cómo revisar el cableado, también puede ser una causa del H7, ¿sí? H7 y E2 van relacionados con el mismo problema, ¿ok? H8 sensores, HDs. Cuando aparece el código HD siempre se va a mostrar en la condensadora principal, ¿sí? En este caso, la condensadora maestra. HD significa que tienes un código de alarma en una condensadora esclava. En este caso, si te aparece 1HD, significa que tienes un problema en la condensadora 1 esclava, tienes un problema. Si te aparecería 2HD, tienes un problema en la condensadora 2 esclava. Tienes que destapar la máquina y ver qué código muestra la condensadora esclava y ya te van a aparecer los códigos que estamos mostrando aquí. Solamente la condensadora maestra, si el error no aparece, no está en ella, te va a mostrar código HD para que tú revises las condensadoras esclavas que tiene el problema, ¿ok? HD, las P son protecciones por alta o baja presión. Esos serían los códigos de alarma. En este caso, lo que se agrega en TBR Connect, se agregan más códigos de alarma, pero sigue siendo el mismo principio, hablando de aparece una letra y luego un número, ¿sí? Seguimos teniendo error de comunicación en TBR Connect, PQE, ¿sí? Por comunicación incorrecta, o mismo caso en voltaje por la tarjeta del compresor no recibe un voltaje correcto, mandaría otro código de alarma solamente que sería igual con letra. ¿Sí? No son números, los números no son códigos de alarma en TBR. Yo sé que en otras marcas sí, pero en TBR no son números, ¿ok? Y los códigos de alarmas aparecen en el termostato y en la unidad interior y en unidad exterior, ¿sí? En este caso condensador o evaporadores, como le quieras comentar. H4, que es el error, el segundo error más común, el primer error más común, el primer error más común es error de comunicación. En este caso, H4 sería error de módulo inverter. Ya les expliqué cómo revisar el módulo inverter. ¿Ok? La máquina. La máquina, ahorita, por ejemplo, aquí aparece el display, ¿sí? Si se fijan, el display es cuadrado, ¿sí? Es como un 8, como pareciera un 8, ¿sí? No tiene una forma así circular para hacer letras. ¿A qué voy con esto? Vean cómo es el display. Los códigos de alarma cuando tiene bajo refrigerante o mucho refrigerante son Rs, ¿sí? En este caso, imagínense cómo va a aparecer R mayúscula 1 en ese display que les mostré ahorita. No puede hacer la R así en forma de círculo, lo que va a hacer es como una tipo A. 1. Entonces, el A1 en ese, o sea, se va a interpretar como A1 en ese display. No es que sea un código A1, sino es un código R1, que R1 significa refrigerante en exceso. R2 significa refrigerante críticamente en exceso, o sea, te pasaste de listo, ¿sí? Que en este caso tú lo vas a leer en display como A1 o A2, pero ya les expliqué por qué se lee como A1 o A2, porque no tiene la forma del display de hacer la forma de la R. Mismo caso, R minúscula 2 o R minúscula 3 es insuficiencia de refrigerante y imagínense cómo aparece en el display, una forma así como para la gente que ya conoció aquel juego Pac-Man, me parece como una así, como un Pac-Man así, como una L, algo así, ¿ok? Va a aparecer R1, R2 y R3. Ahora, refrigerante insuficiente, refrigerante en exceso. ¿Cuándo pasa eso? Les puedo comentar, esos son los códigos de alarma que va a aparecer. Si te falta refrigerante, te va a aparecer, pum, ese código. O si tiene mucho refrigerante, te va a aparecer ese código. Por eso les comentaba, no porque tenga una presión baja significa que le falta refrigerante. Si la máquina tiene presión baja y no te manda ese código, la máquina está bien, no tienes por qué meter gas, ni quitar, ni poner gas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ojo con eso, si la máquina no te lo indica, no tienes por qué meterle gas. Ahora, ¿por qué pasan esos códigos de alarma? El sistema TBR, todas las máquinas vienen precargadas de refrigerante. Sí, todas vienen precargadas de refrigerante, pero yo como planta no sé qué distancia vas a meter, qué distancia vas a instalar de condensadora a unidades interiores. ¿Sí? Por eso el refrigerante se llama refrigerante adicional
al que le voy a agregar a la máquina dependiendo mi sistema como sea, ¿sí? Entonces, con base a toda la tubería de líquido, ¿sí? Con base a la tubería de líquido es como se calcula el refrigerante adicional, ¿sí? Entonces, con base a los diámetros, hay una constante en la condensadora que te dice con base al diámetro de un cuarto, más o menos le vas a agregar 100 gramos, por decir un ejemplo. Entonces, ¿cuánta tubería de un cuarto agregué? Agregué 6 metros en la línea de líquido, que nomás vamos a medir pura línea de líquido. Entonces vas a multiplicar 6 por punto 100 gramos, te va a dar el refrigerante adicional, ¿sí? Y así vas llenando la tablita. En este caso, hay dos formas de saber cuánto refrigerante adicional tengo. O lleno la tabla de la condensadora, en este caso, todas las medidas de líquido, ahí aparecen, lo multiplico por la constante y saco la relación de cuánto refrigerante adicional le voy a agregar, o cuando hago mi cálculo en el software de selección del TBR, ahí aparece el refrigerante adicional que le voy a agregar, ¿sí? Entonces, al final te haces una corrida y sabes que le vas a agregar ese refrigerante adicional. Ese refrigerante adicional lo calcula con base a los diámetros de líquido, pero ya el programa te lo dice. Acuérdense que en TBR existe un software para ustedes poner la capacidad de condensadora, la capacidad de unidades interiores que necesitas, la distribución de tubería y con base a eso te va a decir el programa cuánto refrigerante va a llevar tu sistema. Claro está, también las medidas de distancia de toda la tubería, ¿ok? Entonces, esas dos formas es donde vamos a saber cuánto refrigerante lleva el sistema. Por lo tanto, aquí va mi comentario, ¿sí? Para la gente que no le agrega refrigerante adicional porque nunca supo y que sabes que la máquina así funciona, así sin refrigerante adicional, para arrancar mi sistema, les aparece el código R minúscula 1, R minúscula 2, R minúscula 3. ¿Sí? Es donde aparece el ejemplo de le falta refrigerante. El otro ejemplo de R mayúscula 1, R mayúscula 2, es esa persona que no conoce el sistema TBR, llega y ve las presiones bajas y ¿qué es lo que hace? Es, le falta gas y bola le satura refrigerante. El sistema TBR podemos llegar hasta enlazar hasta 4 condensadoras para tener un sistema muy grande que vendría siendo 75 toneladas en un sistema. Pero esas 75 toneladas pues son 4 condensadoras, ¿sí? Que es la unión de varias condensadoras para poder llegar a esa capacidad. El punto aquí a comentar es, quedamos que son 4 condensadoras máximo en un sistema. Cuando tienes un sistema de una sola condensadora, más o menos le vas a agregar como unos 200 o casi 300 gramos de refrigerante adicional, ¿sí? Estamos bien con una condensadora. Casi 300 gramos a una sola condensadora, dependiendo sea el caso. Si tienes dos condensadoras, más o menos le vas a agregar como unos 800 gramos más o menos, ¿sí? Al sistema porque es el refrigerante adicional que necesita ese sistema de condensadoras, ¿sí? Si son 3 condensadoras, probablemente sí te vaya la boya, ¿sí? O la mina, como le dicen en algunas partes, ¿sí? De refrigerante 410 al mi sistema, que son 3 condensadoras. Y si ya son 4 condensadoras, probablemente por la distancia que manejas, pudieras agregar casi 2 boyas, ¿sí? O dos minas, como le dicen en alguna parte, ¿ok? El punto aquí es, ese es más o menos sería el refrigerante adicional que le vas a agregar al sistema. Pero me ha tocado gente, ¿sí? Que el sistema TBR en una sola condensadora, por ver una presión medio baja, le han metido hasta 4 boyas, ¿sí? Porque dices que ocupa elevar la presión, por eso le estoy metiendo más gas. Y la presión está baja, ¿por qué? Porque no estén prendidos todos los equipos, ¿o por qué? Porque ya dio la temperatura deseada y por esa razón no, este, por esa razón está esa presión baja. Pero si tú le metes demasiado refrigerante, que hasta las 4 boyas le echas al sistema, a una sola condensadora, el sistema, el compresor se va a dañar, ¿sí? Y tenemos las protecciones. O también va a aparecer este código de R2 mayúscula, ¿ok? ¿Estamos bien? Eso es el por qué al principio les comentaba sobre el refrigerante adicional, les explicaba el funcionamiento del sistema, ¿sí? Para que pudieran entender cuándo aparece el código de alarma R1 minúscula y R2 mayúscula, ¿ok?
Es el porqué de los códigos de refrigerante. Ahora, adicional a esto, los errores que les había comentado son errores de unidades exteriores, en este caso, condensadoras. ¿Sí? Los errores de condensadoras son diferentes a los códigos de alarma de las unidades interiores. ¿Sí? Los códigos de alarma de unidades interiores tienen otro significado diferente y esos aparecen en el termostato o en la unidad interior, que va desde FE, E0, E1, E2 hasta E7, ED, EE y EB. En este caso, FE dice unidad interior no tiene dirección. Aquí es porque no configuraste la condensadora. Como la condensadora tiene la opción de hacer direccionamiento automático, que la condensadora registre todos los evaporadores, o direccionamiento manual, que tú con un control remoto vas a ir asignándole un número a cada unidad interior. Y si no hiciste eso, hiciste direccionamiento manual y no configuraste manualmente los termostatos, o bien el equipo va a mandar ese código de alarma que aparece ahí FE. En el termostato te va a aparecer FE y en la condensadora probablemente te va a aparecer error de comunicación E2 o H7. Son códigos diferentes, por eso les decía, los códigos de alarma de condensadoras son diferentes a los de las unidades interiores. ¿Sí? Ahora sigue los códigos, el otro código, la letra E, E0. E0 modo conflicto. ¿Qué significa modo conflicto? Modo conflicto significa, como podemos tener muchas unidades interiores, se puede cometer el error de, en un sistema que es heat pump o bomba de calor, ¿sí? Que tenga unos equipos en frío y otros en calor. Cuando tengo un diferente modo de operación en un sistema, manda código de alarma error conflicto. ¿Ok? En este caso, la condensadora sigue funcionando de un modo, pero los evaporadores que estén en diferente modo de operación va a mandar el código E0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después sigue el código E1, error de comunicación entre unidades interiores y exteriores. Aquí en la unidad interior aparece E1, en la condensadora puede aparecer E2 o H7. ¿Sí? Pero ahora, brincamos un error de sensor en las unidades interiores. Aquí aparece el código E2. El código E2 en la unidad interior es un error totalmente diferente al código E2 de condensadora. El código E2 de condensadora quedamos que es error de comunicación, pero el código E2 en la unidad interior es un error en el sensor T1. Sensor T2, E3, sensor T4, T2B, sensor T2A es reservado. ¿Qué significa los sensores? Tenemos tres sensores. Uno en la entrada del serpentín de la unidad interior, otro en la mitad del serpentín de la unidad interior y otro en el sensor en el retorno. ¿Sí? ¿Estamos bien? El T1 vendría siendo el sensor de retorno. E6, error de ventilación en la unidad interior. Probablemente el motor se dañó. Error EPROM. ¿Qué significa? EPROM. Quedamos que es el chip. Ahí sería cambiar la tarjeta completamente porque no se puede cambiar el chip. ED, cuando aparece el código ED, ¿sí? Es que tienes un problema en la condensadora. Entonces tienes que revisar la condensadora para ver qué código aparece. Mucha gente aquí lo toma como el código P3 porque a veces lo ve al revés y dices, ah, es el P3, pero no es el P3, es el ED. Ahora, unas unidades interiores cuentan con bomba de condensado, ¿sí? Cuando tienes un problema de bomba de condensado es doble E, ¿sí? ¿Vamos bien? Y el otro código es EB, error en tu válvula de expansión de la unidad interior. Todas las unidades interiores cuentan con válvula de expansión electrónica, que es la que regula el refrigerante de cada unidad interior. La válvula de expansión electrónica, a lo mucho va a estar casi cerrada, pero nunca va a cerrar completamente, ¿sí? Pero sí puede estar abierta al 100%. Aquí como dato general, las unidades interiores yo te las entrego de planta abiertas. Si tú llegas a energizar una unidad interior antes de las pruebas de hermeticidad, se va a cerrar la válvula. Sí. Por eso las pruebas de hermeticidad son con las unidades desenergizadas, para que la válvula esté abierta. ¿Ok? Después seguimos con, existe otro código que se agregó, código E9.
ese código E9 es porque conectaste incorrectamente el termostato de esa unidad interior. Sí. Ese es el código E9, que es nuevo de TBR Ultra para adelante, este código E9. ¿Sí? ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. Ok. Entonces, sobre estos códigos es donde ya podemos revisar cuáles son los problemas. Les comenté que los códigos son letras, les comenté el error más común, error de comunicación, les comenté el error de las tarjetas del compresor, cómo se revisan, les comenté los valores del compresor, cómo revisar un compresor, les comenté error de termostato, qué código aparecería, ¿sí? Entonces aquí ahora sí abro, hasta aquí llegó mi presentación, no trato de abrir, de explicar tantas cosas ni marearlos tanto, trato de resumir para que quede un poco más claro esto. Entonces, no sé si ahorita ya podemos leer las preguntas, Elisa. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Y sí, tenemos un total de 20 preguntas Listo. aproximadamente. ¿Se me escucha bien el audio? Nada más para confirmar. Yo te escucho muy bien. Muy bien, excelente, Mauro, muchas gracias. Primer pregunta, ¿hay algún supresor o regulador de voltaje que recomienden para esos equipos? Sí, fíjate que, bueno, por parte de planta, yo te traigo la máquina. Hay gente que me ha preguntado, oye, Mauro, ¿es que existe la máquina porque no tiene alguna protección? Digo, si te pongo una protección va a ser más cara, ¿sí? Pero sí existe una herramienta, aquí es libre, esta herramienta se llama un monitor de voltaje, ¿sí? Este monitor de voltaje es un cuadro, ¿qué les puedo decir? Bueno, dependiendo del diseño. Eso se llama monitor de voltaje, ese se conecta, la alimentación de afuera, del suministro, la conectas al monitor de voltaje y del monitor de voltaje conectas la condensadora, ¿sí? Aquí con este monitor de voltaje, varios distribuidores o varias gente que maneja ya los equipos TBR en nuestra familia Train, ha instalado este monitor de voltaje porque para tener un voltaje correcto, ¿sí? Y también para tener un historial de los errores de voltaje y así demostrar al cliente final, sabes que mira, aquí tú en tu obra me estás entregando un voltaje incorrecto y se me están dañando las tarjetas o se pueden dañar las tarjetas. Entonces con eso queda un historial de errores de voltaje y con eso puedes demostrar las posibles causas de algún problema. Se puede poner, sí. Lo vende Trane directamente, no lo vende Trane directamente, sería probablemente lo puedas comprar en la tienda de Servipartes, me refiero de que directamente en la línea de productos de TBR no está, pero la parte de refacciones la puedes conseguir o por fuera sin problema, sí. Pero sí ha habido gente que sí conecta sus equipos de monitor de voltaje para evitar problemas. ¿Por qué? Porque una refacción de TBR, una tarjeta, es muy cara y este accesorio que estamos hablando es muy barato. Entonces prefieren poner ese accesorio a pagar por una refacción. Muy bien, excelente. ¿Los equipos TBR cuentan con una protección para bajos voltajes para que no se dañen las tarjetas? De no ser No, así, no, perdón. de no ser así, ¿qué tipo de protección recomiendan instalar al equipo para prevenir que se dañen las tarjetas cuando el equipo reciba un bajo voltaje? En este caso sería lo que aquí sería la pregunta de la respuesta anterior, ¿sí? Con eso lo podemos revisar. La máquina no tiene o sea, trae una protección, pero muchas veces llega un momento en que ya no aguanta la protección y se daña la tarjeta. ¿Qué podemos hacer? Lo que hizo la pregunta anterior, poner un monitor de voltaje. Bien, gracias, ingeniero. ¿Cómo se puede obtener la interfaz de servicio? Ah, ok. Existe esa interfaz de servicio. Hay una herramienta de servicio de TBR Connect y de TBR Ultra. Dependiendo de la generación es la herramienta de servicio. Esa herramienta de servicio es una herramienta que, digo, claro el punto porque sí he recibido muchas quejas. Esa herramienta nomás te va a decir, te informa el funcionamiento del compresor, el funcionamiento de mi sistema, está trabajando y qué error apareció, ¿sí? Eh, Sí existe, como les digo, dependiendo de cada generación se manda a pedir, pero aquí mucha gente lo relaciona con la herramienta de servicio, lo compara con otras marcas. ¿Sabes qué? Es que
en la otra marca puede hacer esto, puede hacer aquello. Yo pensé que en esta marca se podía hacer eso. Les comento esto porque solamente les comento lo que se visualiza en la herramienta. Funcionamiento del compresor, frecuencia, errores y unidades interiores. Eso es lo que vas a ver en tu herramienta de servicio, ¿sí? Pero sí se maneja, dependiendo de la generación Ultra o Connect sería la herramienta. Generaciones previas a esas no hay herramienta de servicio. Muy bien, excelente. ¿Qué tipo de cable se recomienda para la comunicación? ¿Le hace interferencia líneas vivas cercanas? Sí, en este caso el cable de comunicación debe ser 3x18, debe ser canalizado y un cable de fuerza cerca del cable de comunicación puede ser interferencia. La separación mínima te pido es medio metro si está canalizado, pero el punto aquí es comentar que debe ir separado el cable de fuerza. Muy bien. ¿Cuál es la distancia máxima recomendada por tren entre unidad condensadora y evaporador para que el voltaje de 2.7 llegue sin problemas? En TBR puedes tener 200 metros, 300 metros puedes tener de cableado sin problema. Sabiendo que la distancia máxima en tubería permitida de condensadora a último evaporador ¿cuántos son 200 metros? Tubería. Pero cableado puede ser 300 metros sin problema. Muy bien. ¿Y cuál es la relación de compresión mínima de un TBR? A ver, otra vez. ¿Cuál es la relación de compresión mínima de un TBR? Esa pregunta no sé si le puede explicar un poco más. Sí, por favor, si pueden ponernos más contexto Sí. aquí en los comentarios y la leo más adelante. Siguiente Ok. pregunta. Cuando se va a enlazar a un control central, ahí sí se direccionan las unidades interiores. Las unidades interiores siempre van a ir direccionadas. La dirección es directamente la condensadora. Entonces, como la condensadora maestra recibe la información de todas las unidades interiores, al momento de conectar tu control central, el control central va a registrar lo que tiene la condensadora. Muy bien. Aquí dice, a mí me están tratando de entregar un proyecto de TBR-LX con 3 Ok. condensadoras y 3 manejadoras, las cuales una de las manejadoras tiene un problema en el motor, el cual marca un consumo de 6.6, el cual está dando 8.7. Y me comentan que es problema de la banda. Otro problema es que solo una condensadora funciona. Ay, aquí qué posibles problemas puedo encontrar. La, ¿El problema es en la condensadora o el evaporador? Comentó. Ok, dice, una de las manejadoras tiene un problema en el motor, el cual, Ah, ajá, sí, ajá. Ok, lo que pasa aquí es un problema en la unidad interior. Sería revisar la unidad interior. Y si la unidad interior te marca ese error, pues hasta que lo corrijas, te va a dejar funcionar esa unidad interior. Ahora, si tienes un problema, una cosa es un problema en el motor, en este caso en el caracol o en el motor de la unidad interior. Y a las unidades interiores, hablando de TBR Ultra para arriba, a más nuevas, son corriente directa. Los otros motores eran corriente alterna, ¿sí? O sea, para que revises el motor. Ahora, en los motores de condensadora, si tienes una condensadora con un problema en el motor condensador, ya sea o es el motor o es la tarjeta del motor condensador, y ya te expliqué cómo se revisa el motor condensador, la tarjeta del motor condensador. El motor condensador es corriente directa. Ese sí es corriente directa. muy bien. Dice, si no tengo el programa, en el libro manual de instalación viene la especificación de carga adicional. Si no tengo el programa, en el manual viene la constante, el manual de instalación viene la constante de cuánto refrigerante adicional llevo. Es importante siempre agregar refrigerante adicional, ¿eh? Como te comento, o sea, y viene en el manual, viene en la tarjeta de la condensadora, el diagrama eléctrico, ahí dice la constante, también puedes llenar esa tablita si no tienes el software, ¿sí? Digo, yo he comentado el software, ¿por qué? Porque el software te dice un dato más exacto. Ya más fácil, cuando haces la corrida, en ese caso el software me refiero de que agregas unidades interiores, distancia en tubería, le das calcular
y te va a decir, sabes que con base a esta distancia vas a meter estos diámetros, estos branch, esos diámetros de branch, y el refrigerante adicional va a ser este. Pum, te lo va a mostrar ahí. Ahora, muchas veces en campo sabemos que reubicamos las unidades interiores a como estaban especificadas. Me queda clarísimo ese punto. El punto aquí es, no te puedes pasar de los 200 metros permitidos, y el otro punto es, por eso la importancia de validar toda distancia o modificación en el software para que sepas cuánto refrigerante adicional más le vas a agregar principalmente. El diámetro probablemente no cambie tanto, ¿sí? O puede que se quede igual. Siempre ha pasado que se quede igual, pero lo que sí afecta es el refrigerante adicional. Muy bien. Aquí preguntan si las máquinas TBR2, perdón, necesitan actualización de software. No, el TBR2, en este caso, todas las generaciones de TBR se quedan iguales, dependiendo de las generaciones, cómo vayas a formar tu sistema. Pero no, en este caso tienes un sistema TBR2, se queda así, condensadora y evaporadores. Hablando de motor, por ejemplo, motor de las unidades interiores de TBR2 son corriente alterna, y las unidades interiores de TBR Ultra ya son corriente directa. Entonces, por eso hay la diferencia. Pero no hay actualización. En este caso se quedan igual. No sé si actualización se refiere de que sea compatible con otros sistemas o no sé si esa es la pregunta, pero no tiene actualización TBR2. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Y aquí preguntan en el chat. Tenemos una unidad interior que se prende sola y no está activado el timer de encendido y no marca errores. ¿Qué podría hacer? Ok. Eh, Cuando tienes un sistema TBR, sí, no sé si sea por ahí, pero bueno, eso pasa normalmente. Hay sistemas TBRs que tienes, la máquina ocupa recuperar aceite, ¿sí? Entonces, la máquina cada 8 horas de funcionamiento, ¿sí? Manda a recuperar aceite de mi sistema, ¿sí? Probablemente mi sistema tengo 10 unidades interiores, pero de las cuales 10 unidades interiores nomás prendo siempre 2, pero tengo toda la tubería instalada, ¿sí? Entonces aquí muchas veces pasa de que, pues es que el sistema, como está repartiendo todo el refrigerante, necesita recuperar aceite. Como quiera, se queda casi el 80% del aceite en la condensadora cuando sale hacia las unidades interiores, ¿sí? Pero lo que hace la máquina cada 8 horas, si le llega a faltar aceite a la condensadora, manda a prender un evaporador al azar por 3 minutos y luego lo apaga. Lo prende como si alguien hubiera encendido el evaporador, pero lo hace para recuperar aceite, porque la máquina no le está llegando aceite a la condensadora. Por eso la importancia de no instalar trampas de aceite en mi sistema TBR. ¿Por qué? Porque me afecta el sistema esto. Entonces siempre va a estar tratando de recuperar aceite y va a mandar prender unidades interiores por esta razón. Muy bien. Aquí preguntan, en caso de fuga, ¿cómo se configura para recuperar el refrigerante en la ODU? Ok, aquí en este caso no hay una configuración, sería lo normal como cualquier otro equipo, vas a cerrar tu línea de líquido y vas a recuperar ya sea en una recuperadora en una almacenadora refrigerante o todo en la condensadora. El punto aquí es que cuando lo almacenas en la condensadora, la máquina se va a proteger en 30 libras y ya no vas a poder recuperar más. Entonces va a mandar un código de alarma de baja presión y ya no puedes recuperar más. Entonces, si tuvieras una fuga, es por eso la importancia de hacer una buena instalación en un principio, ¿sí? Presurizar a 600 libras, que tronen lo que tengan que tronar, soldar con 0% plata, ¿sí? Perdón, soldar con mínimo 5% plata, no soldar con 0% plata, corrijo, no soldar con 0% plata, te pido mínimo el 5% en la soldadura, ¿sí? Y con esto presurizas 600 libras de presión, lo dejas por 48 horas y aquí vas a evitarte muchas fugas de instalación. Entonces, ¿cómo cargo el refrigerante? No hay una forma, una tabla para saber con base a la frecuencia cuánto refrigerante me hace falta. Debes recuperar todo y volver a cargar nuevamente. Como les comento, ya sea que lo recuperes directamente en una recuperadora, todo el refrigerante, o en la condensadora, solamente que se te va a proteger en 30 libras por baja presión. Muy bien. Y aquí dice, bueno, nos mandaron una pregunta un poquito larga, la leo.
Nos tocó un sistema TBR Ultra con 11 unidades interiores. Se configuró en condensadora y no muestra ningún error hasta que se intenta encender. Cualquiera de las unidades muestra error de número de unidades interiores. ¿Qué pruebas se podría hacer además del voltaje 2.7 para descartar otros errores? Aquí te falta configurar la condensadora. No sé si configuraste la condensadora. La condensadora se configura. Debes decirle cuántos evaporadores tienes para que la condensadora después le digas en un punto, en una configuración que configure automáticamente y la condensadora debe de registrar cuántos evaporadores tienes y debe de cuadrar con el número que tú le dices a la condensadora. Una cosa es el cableado, sí, y que me dé el voltaje, pero si no configuré la condensadora con cuántas unidades interiores, la máquina va a seguir mostrándote el código de alarma de comunicación. Muy bien. Y última pregunta, ¿dónde se puede descargar el software de diseño y selección para TBR? Eso lo puedes de aquí directamente con Meconza. Ahí con Elisa te puede pasar el software. Muy bien, así es igual en el curso pasado se compartió y también se dio indicaciones de cómo utilizarlo. Entonces, al Ujú. final de la sesión te paso la liga de la repetición de ese curso. Muy bien, y pues hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. En nombre de todo el equipo de Meconza, quiero agradecerles profundamente por haberse unido a nosotros en este webinar sobre TBR. Un agradecimiento muy especial al ingeniero Mauro Rodríguez de Train, pues por compartirnos su conocimiento y experiencia. Su presentación pues no solo ha sido informativa, sino también valiosa, ya que nos ha proporcionado herramientas que sin duda pues van a enriquecernos en la práctica profesional. Pues igual les recuerdo, como dije al principio, en Meconza estamos aquí para apoyarlos. Recuerden que nuestro equipo está siempre disponible para ayudarles en sus proyectos, proporcionándoles soluciones a la medida y acceso a nuestro amplio inventario de equipos Train. Esperamos que hayan encontrado este webinar valioso y pues les sirva para mejorar en sus proyectos y servicios. No duden en contactarnos para cualquier consulta o necesidad que puedan tener. Aquí estamos para servirles. Gracias nuevamente por acompañarnos y pues esperamos verlos en futuros cursos. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, chicos, Gracias. aquí me quedo con ustedes para darles la indicación de la constancia. Ok, acabo de mandar al chat la liga de la constancia. La primera es la liga de LinkedIn. Por favor, si nos pueden seguir, es donde vamos a subir la repetición de este curso. A partir de este momento, vamos a darle finalización a la grabación del curso.